Bueno, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Pablo Palafox, soy nutriólogo deportivo y me desempeño actualmente en el Club Cruz Azul. Entonces vamos a hablar un poquito, ya escucharon un poco la parte de entrenamiento. Ahora vamos a ver cómo se vincula la nutrición al entrenamiento, depende del entrenamiento y qué tipo de específico de alimentos se van a consumir. Por eso se denomina timing nutricional, para saber en qué tiempo específico van a consumir ciertos alimentos. Como ustedes saben, los que son la parte de nutriólogos, hay unas áreas específicas de la nutrología o nutrición como tal, en las cuales se pueden desempeñar. Por ejemplo, tenemos servicios de alimentos, en el cual se basa en la parte de comedores industriales, administración, realización de menús. Tenemos otra que es tecnología de los alimentos, en la cual pueden desarrollar alimentos novedosos, nutritivos o adaptados a la actualidad, más bien a la parte, a las necesidades que se ocupen en ese momento de la población. Tenemos la nutrición poblacional, en la cual se hace por medio de estudios citacionales, podemos implicar la nutrición en las poblaciones para mejorar la salud de una colonia, una población o un estado en general. Tenemos campos transversales, que por ejemplo el nutriólogo o nutróloga también puede ser la parte de investigación, que es lo que siempre genera mucho conocimiento en esta área. La parte de ser docente también es campo transversal y las demás áreas fuera de estas tres que mencionamos al principio. Y tenemos las dos principales con las que vamos a hablar, que es nutrición clínica y nutrición deportiva, que muchas de ellas más bien se diferencian en gran medida clínica y deportiva, ya que en una, por ejemplo, podemos cuidar o vemos en la parte de patologías ciertos alimentos que se pueden limitar, por ejemplo, el azúcar simple. Y mientras en nutrición deportiva se va a utilizar en cierto momento, para eso es el timing, se va a utilizar en cierto momento cuando en nutrición clínica está no permitida o no es aconsejable darla. Es como la gran diferencia y son las dos grandes áreas de la nutrición como tal. Y nos vamos a enfocar obviamente en nutrición deportiva, en especial en el timing nutricional en el fútbol. Bueno, ese famoso timing es tal cual los momentos que vamos a dar ingesta de alimentos antes, durante y después de entrenamientos o partidos, que es lo que nos interesa. Entonces, la alimentación se adapta al entrenamiento, siempre es así. La alimentación se adecua al entrenamiento y no viceversamente. Por ejemplo, tenemos la recuperación post-entrenamiento, que se basa en ciertos nutrimentos, que es rehidratación, reparar las fibras musculares y hacer una ingesta de carbohidratos para recuperar ese glucógeno muscular, que es la energía que tenemos almacenada en músculo y en hígado. Después, la alimentación se adecua a los días de entrenamiento. Cada día de entrenamiento se entrena diferente, obviamente, y obviamente la alimentación va a modificarse para que el jugador pueda rendir en entrenamiento, que es el principal objetivo, y pueda tener una adecuada recuperación. Aquí se manejan las 4 R's de la nutrición deportiva, que tenemos que reponer, reparar, rehidratar y reposar o reforzar el sistema inmune. En reponer nos referimos a la parte de reponer la energía gastada durante entrenamientos y partidos, que se basa en la ingesta alta en carbohidratos para recuperar ese glucógeno muscular, que como comentaba, la energía almacenada que tenemos en ambos órganos, músculo e hígado, y es el combustible como tal del jugador, tanto para recuperarlo como para que esté en óptimas condiciones en el partido. Reparar las fibras musculares, porque después de la sesión deportiva, de entrenamiento o de partido, hay una ruptura de la fibra muscular fisiológicamente normal que tenemos que frenar con proteína y reparar las fibras dañadas. Además que al ingerir proteína después del entrenamiento o partido, va a hacer que la propia inflamación normal del músculo no sea tan fuerte o el dolor posterior no sea tan agudo. Tenemos la parte de rehidratar, eso es recuperar los líquidos perdidos del entrenamiento y partido para que pueda tener un buen funcionamiento sus órganos. Y el descanso como tal y reforzar ahorita actualmente por situaciones de COVID el sistema inmune con una alimentación colorida, variada, equilibrada, inocua y completa para que el jugador, además de que nuestro principal objetivo es que rinda, o más bien que esté en su mejor performance, es la parte de salud, también cuidar mucho la salud del jugador. Ese le pongo un ejemplo de cómo varían los días de entrenamiento según si es un partido media semana, como ahorita, por ejemplo, en liguilla, cómo cambian los partidos. Aquí se denominan de -5 a -1. El -5 es el día más alejado del partido y el -1 es el día anterior al partido. Este ejemplo es de partido a media semana, que estamos teniendo, por ejemplo, ahorita. Tenemos partido sábado, ese se llama el match day, el verde que está aquí de este lado.
tenemos una recuperación 1, en la cual tenemos que recuperarlos al momento. Ahorita vamos a ver un poquito de imágenes, les voy a mostrar cómo la recuperación. El domingo se entrena ya, cuando el partido es miércoles, se enumera el lunes ya es -3, perdón, el domingo. Domingo -3, lunes -2 y martes -1, que en ese caso puede ser viaje. Entonces ahí otro desafío nutricional es aparte del viaje, de qué nutrimentos se van a dar antes del viaje, para que el jugador no se inflame, para que no tenga problemas en el vuelo, y para llegar y rehidratar, que es lo que principalmente se pierde en un vuelo, que es la hidratación. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el miércoles, perdón, es el juego, volvemos a recuperar el mismo día del juego, al día siguiente recuperación 2, y ya como jugamos sábado ya nomás tenemos 2 días, -2 y -1. En cambio, una semana larga donde hay partido cada sábado, cada domingo, cada fin de semana, tenemos juego, por ejemplo, sábado, si se viaja, descanso al día siguiente, si los días son idóneos para que se descanse, y ya comenzamos con -5, que, por ejemplo, vinculándolo en la parte de preparación y readaptación, como mencionaba Ernesto, en el -5 se utiliza resistencia aeróbica anaeróbica. -5 y -4 son los días más pesados de entrenamiento, en el cual los nutrimentos los vamos a adaptar para que sean más carbohidratos y mayor cantidad de proteínas para reparar las fibras que les mencionaba. El -3 ya es resistencia aeróbica anaeróbica también, igual como el 5, pero un poco más leve. -2 velocidad y -1 ya es preparar el partido entre táctico y un poquito más dinámico, más de juegos, para llegar en óptimas condiciones al partido. Entonces la ingesta de nutrimentos se va adecuando para ir cargando, recuperando de los días pesados de entrenamiento, recuperar esos nutrimentos, tanto de hidratación como combustible, que es el glucógeno, recuperarlo y para llegar al día -1, que los tenemos cautivos en el hotel, en concentración, poderlos tener a máximo a tope o vigilar los alimentos que consumen y poder saber así, o más bien llevarlos a que tengan un buen consumo de carbohidratos, para que el día sábado de partido ya estén en óptimas condiciones. Y como les decía, el timing nutricional se adapta siempre al antes, durante y después. Antes de entrenamientos o partidos es una alimentación diferente, que podemos ver, por ejemplo, el comedor, o podemos ver las imágenes ahorita más adelante del hotel. El durante, perdón, el antes tiene el objetivo de proveer energía para el entrenamiento o la competición, en este caso el partido. El durante es para seguir manteniendo esa energía o concentración de glucosa en sangre lo más posible para que siga rindiendo el jugador. Y el después es recuperar lo que les mencionaba, tanto la rehidratación, reparar las fibras musculares y reponer el glucógeno. Que se fijan en esta imagen, viene diferente, según el día de entrenamiento, es como se modifican las estrategias de nutrición. ¿Qué alimento le vamos a dar? Nutrimentos, desde, por ejemplo, aquí vemos panes con fruta, barritas, gelatina, pistaches, bebidas, por ejemplo, aquí proteína, electrolitos. Todo eso va variando, depende del día de cómo se trabaje, es cómo se va modificando la recuperación del después. Que esto es vital para mantener al jugador en óptimas condiciones y recuperarlo lo más pronto posible. Y en el caso de, vinculándonos al tema que dijo el profe Ernesto, en la parte de lesionados, que él maneja mucho la parte final ya de readaptación, es decir, el jugador se lesiona, empieza a tener terapia física, después pasa a rehabilitación y el último paso antes de llegar a cancha es la readaptación, que es lo que se encarga el profe Ernesto. Entonces aquí la alimentación, como comentaba él, va variando y vamos creando estrategias de suplementos, sobre todo, que nos pueden apoyar un poco en ese proceso para entregar al jugador lo más pronto posible. Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen de la comida previa a un partido, cómo se ve, cómo va cambiando los alimentos. Aquí, por ejemplo, tiene que ser alta o rica en carbohidratos simples y complejos, disminuir la fibra lo más posible por la digestión, la proteína de fácil digestión, que nos vamos siempre con carne blanca, y poca grasa o alimentos que no estén fritos en su totalidad. Aquí, por ejemplo, igual las barras de ensalada. Aquí, por ejemplo, cambian las prioridades. En la semana tenemos que consumir gran cantidad de frutas y verduras, colorido todo el plato para asegurar que tenga buena ingesta de vitaminas y minerales, pero en día de partido ya no es la prioridad, sino tanto los carbohidratos y la porción de proteína en lo idóneo. Aquí, por ejemplo, les tengo, vaya la redundancia, del ejemplo de qué es lo que pasa cada hora en un día de partido. Por ejemplo, aquí tenemos la comida previa, me regreso un poco. La comida previa, más o menos de 4 a 5 horas, que normalmente son 4 horas antes de un partido. 2 horas y media, podemos tener una colación previa, en la cual la mayoría alimentos ricos en carbohidratos, porque es la principal fuente de energía que les comentaba, y de almacén. Entonces, 2 horas y media antes de partir o de salir
al estadio, se va a consumir esta colación. Después ya tenemos la hora previa al partido, que ya se llegó al estadio, ya se instaló. En esta vamos a proveer energía para que la tenga disponible en sangre. Es decir, esta ya no se va a absorber como tal porque ya es menos de una hora, pero vamos a tener energía disponible en sangre para que la utilice y después se vaya al combustible que ya le almacenamos durante los días previos y el día previo al partido, que es la concentración. En el vestidor y calentamiento también se hacen estrategias de alimentación, con suplementos, con geles, con barritas, para que sean ingestas idóneas de carbohidratos. Obviamente es un tema muy largo y muy complejo que nos tardaríamos más tiempo, pero igual con gusto podemos después hacer una plática sobre esto de cuántos gramos exactamente debe consumir el jugador, y depende del tipo, el gusto y la tolerancia del carbohidrato es lo que se va a utilizar. No es dar por dar el carbohidrato a todos por igual. Siempre nutrición deportiva es muy individualizada. Todo debe ser, no es el mismo plan de alimentación, no es el mismo suplemento, todo debe ser adecuado al jugador. Y al inicio del partido, aquí, por ejemplo, unos pueden consumir cierta cantidad de agua o de gel o algún tipo de barrita, acercarse antes del silbatazo. Por ejemplo, ahí vemos al portero que ya está consumiendo ahí un gel. Que, por ejemplo, esto siempre lo relaciono mucho, como fui docente, lo relaciono mucho con la parte de, esto no es de que al consumir cierta cantidad de ahorita rápido antes de un partido nos va a apoyar al 100. Es decir, que por ejemplo es como si fuera un estudiante, no al estudiar minutos previos a un examen, vamos a aprender toda esa parte que leímos. Entonces es por eso que nos apoyamos en ese extra, pero todo lo previo ya lo hicimos antes que les mencioné, las horas, los días antes, las horas y los minutos previos. Antes del fletazo es lo que les mencionaba, que por ejemplo, un jugador tiene gomitas, otro está tomando agua, es como los detalles finales para iniciar el partido. Que ya después uno no sale a cancha, pero está, por ejemplo, Ernesto y el doctor, los cuales en cada pausa o alguna lesión o algo que pasa ahí en cancha, es cuando pueden consumir agua, porque realmente los espacios no están destinados para consumir agua, a menos de que sea un clima caluroso, que de repente ven en la tele en los partidos que se paran en el minuto 30, 35. Solamente en ese caso es como específico, pero es muy, muy raro, o solo en zonas muy calurosas. En el medio tiempo viene una estrategia también muy importante porque hay que recuperar y proveer energía para el segundo tiempo. Que aquí, por ejemplo, nos basamos, tenemos menos de 15 minutos entre lo que llegan, platican entre ellos y platica el profesor. Tenemos poco tiempo, entonces por eso los ponemos en su lugar. Ya con estrategias previas, si tenemos alguna bebida deportiva, algún tipo de suero y agua. Tienen esas tres opciones. Depende de cómo se sientan y cómo, igual uno se acerca y le comenta qué es lo preferible que consuma. Para recuperar el glucógeno, para tener energía previa para el segundo tiempo, nos podemos agarrar con geles, con gomitas, con barritas o con fruta, siempre y cuando el jugador lo tolera. Entonces, esta es una ventana de oportunidad menos de 10 minutos que tenemos para recuperar y no dar ventaja al equipo rival. Porque, por ejemplo, las estadísticas y las investigaciones mencionan que al segundo tiempo, perdón, si no tenemos una buena carga de carbohidratos o de glucógeno, al medio tiempo ya estamos menos de la mitad depletado, es decir, disminuido. Entonces, si proveemos esa energía, si tenemos a tope el glucógeno, con esto le vamos a dar una ayuda extra y podemos aguantar otra vez los 45 minutos, porque puede haber partidos, por ejemplo, en esta fase final, hay tiempo extra. Entonces, obviamente, aparte, si fuera en ese caso, ahí sí tengo que salir con las estrategias rápidas de glucógeno, perdón, de glucosa, que son los geles y barritas, que es lo más cómodo y práctico de consumir, para antes de que inicie el primer tiempo extra, para recuperar, porque ya proveemos energía justo para los 90 minutos y hay que proveer más energía para lo que resta y no dar ventajas. Porque los estudios dicen que, como les comentaba, que baja el glucógeno muscular al medio tiempo, si no lo tenemos lleno, se puede decir, lleno el tanque, que le podemos mencionar así. Pues obviamente, si lo tenemos a tope y con esas estrategias podemos tener un buen rendimiento del jugador. Y es lo que siempre pasa, que a los últimos minutos puede haber goles a favor o en contra, siempre y cuando el equipo esté bien hidratado y bien cargado, con buena carga glucémica. Esas son las ventajas que tenemos de la parte de nutrición deportiva de manera individualizada, que al final va a ser grupal el beneficio. Y al final del partido tenemos que recuperarlos lo más pronto posible, porque podemos tener un partido dentro de 3 o 2 días, o por simplemente un entrenamiento para preparar el siguiente partido.
Entonces evita la recuperación post partido para mantenerlos a tope. Entonces tenemos dos tipos de recuperación. La recuperación rápida, en la cual se da en el vestidor por medio de proteína con carbohidratos, que puede ser un smoothie, un batido como tal, y algún tipo de fuente de carbohidratos como barritas, panes, por ejemplo, a mano izquierda observan los panecitos con fruta, y a mano derecha son los shakers con la proteína, que también tiene carbohidrato. En fin, como les mencionaba, los valores son de 1 a 1.5 gramos de carbohidrato por peso, y de proteína tiene que ser 25 gramos, que tenga 3 gramos de leucina, que es uno de los aminoácidos esenciales que necesitamos para la síntesis proteica, que es decir, que al consumir este alimento va a favorecer que se genere más fibras musculares o que se reparen esas fibras musculares dañadas, inflamadas que tenemos. La recuperación igual después del partido, la lenta, es con la comida después del partido. Si somos visita, pues tiene que dar en este caso, por pandemia, siempre ha sido box lunch, pero ahorita que ya están los estadios abriendo y que ya abre nuestro estadio, entonces ya tenemos la facilidad de hacer catering como en estas imágenes, en la cual se basa más en platillos ricos en carbohidratos, como observan en la imagen derecha. La ensalada es muy poca porque les digo, no es la prioridad en este momento, tanto antes como después, no es la prioridad de las ensaladas o la verdura como tal, sino ya la fuente de proteína y de carbohidrato compleja, por ejemplo, la pasta que se ve ahí. Pues tenemos ahí, por ejemplo, gelatina, tenemos algún tipo de pollo, pasta. Aquí, por ejemplo, ya podemos meter cierta cantidad de alimentos que no están permitidos de repente, como refrescos, por ejemplo, porque nos puede ayudar esa parte del azúcar simple a recuperar. Que es lo que les comentaba al principio, la diferencia entre nutrición clínica y deportiva, cómo cambia, y es lo fascinante de cada campo. Y ya por último, siempre me baso en esta frase que, por ejemplo, dice, si se entrena diferente a diario, no vale la pena comer lo mismo a diario. Y es lo que hace nutrición deportiva, que a diferencia un poquito de nutrición clínica, es la parte de que estés de campo. Tal cual tienes que estar en el campo para ver cómo se está entrenando, los datos de GPS, como que está arrojando, cuántas calorías está consumiendo por partido, cuánta distancia recorrida está empleando el jugador para recuperarlo y para poder saber qué estrategias vamos a implementar de la parte de nutrición apoyadas con el entrenamiento y con la readaptación en el caso de que el jugador esté saliendo de una lesión deportiva. Y ya por último les quiero dar unos consejos de la parte como de estudiantes, que siempre van a tener unos retos grandes, que por ejemplo va a ser el tiempo para poder planear las tareas, para poder, se reduce mucho al momento de estudiar tanto una maestría como una licenciatura, pues se reducen esos tiempos. Otro, por ejemplo, los gastos que comienzan a ver, que comienzan a gastar más, la colegiatura, todo ese tipo de gastos que se generan durante, las cantidades de horas de estudio que le van a invertir y el transporte en el caso de que ya se regrese a la parte presencial. Todos son retos que se deben de superar porque realmente pues, ninguna carrera es fácil, todas son complejas, entonces el chiste es sacar como un cierto motivo, un cierto, el por qué estoy estudiando, por qué, y todos estos que para uno puede resultar algún inconveniente, sacarles el mayor provecho posible y poder sacar esa carrera o maestría o lo que decidan estudiar. Y lo importante, y lo que le dejo también como tip, es pasar de la teoría a la práctica. Siempre a veces es muy complejo, a veces lo que menciona, siempre hay que basarse en ciencia, eso es lo vital. Todo hay que hacerlo con evidencia científica, pero la práctica, eso es lo que le hace diferencia, y el pensamiento crítico, el pensamiento crítico que ustedes deben de manejar, porque obviamente van a encontrarse con millones de artículos que dicen de un tema, por ejemplo, de un suplemento, que un artículo dice que sí lo consuman, otro que no, otro que tal vez, otro que sí, pero le ponemos esto. Entonces ahí es donde encuentran el conflicto y ustedes con su pensamiento crítico que ya pueden tener con la experiencia, con los estudios, preguntando a sus maestros, sacando estrategias de todas partes, pueden sacar su pensamiento crítico y decir, voy a aplicar esto, me funciona, lo sigo haciendo, si no voy a modificarlo. Pero el fin es siempre trabajar con la ciencia en mano y el reto más grande es de pasar de la teoría a la práctica, porque a veces realmente lo que dice la teoría no aplica en la práctica. Y eso sería todo. Muchas gracias a la Universidad de La Salle por la invitación. Igual cualquier duda, ahí está mi contacto y estamos a la orden. Muchas gracias.